Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy comenzaremos con una nueva historia que tiene por nombre Soy el dios de los goblins. Sin nada más que decirles, comencemos con el video. Comenzando con la historia, en una cueva una criatura comenzaba a mencionar que el jefe estaba muerto. El arma del jefe ahora le pertenecía, comenzando a reír como un desquiciado. Comenzando a reír, el pequeño goblin mencionaba que ahora mismo él se había convertido en jefe, mientras que uno de sus compañeros que se encontraba revisando el cuerpo del jefe le mencionaba que eran tonterías, de qué idioteces se encontraba hablando. Lanzándose para atacarlo a gran velocidad le mencionaba que él sería el que se convertiría en jefe, mordiendo hacia su compañero en la nariz mencionándole que se fuera al infierno. Mientras estos dos goblins comenzaban a pelear, el resto de goblins se encontraban atentos a ver quién sería el ganador para luego involucrarse en la pelea también. Otro de los goblins que se encontraba expectante comenzaba a mencionar que habían presas, pues el jefe había dejado algunas presas sin tocar y tenían que ir a recuperarlas de inmediato. Uno de sus compañeros le mencionaba que el tipo custodiaba las presas, a lo que otro le mencionaba que estaba a punto de volver, mostrándonos así al parecer a un goblin diferente que se encontraba vistiendo unos harapos y al parecer se encontraba caminando en dirección hacia sus compañeros, pero estos terminaban ignorándolo completamente. Uno de los duendes comenzaba a mencionar que él es el que custodia las presas, la criatura repugnante que cubre su cuerpo como si fuese un humano. Otro de los duendes mencionaba que él sabía dónde se encontraba esa presa, y otro mencionaba que definitivamente quería quedarse con la presa para sí solo. Continuaron mencionando que tenían que seguirlo ya que los llevaría directamente hacia la presa. Pero en ese momento un duende terminó deteniendo a otro mencionándole que tenía que esperar un poco más ya que algunos de los chicos fueron a buscar a la presa antes. Y eran tipos bastante duros que una vez empezaron a luchar entre ellos por lo cual deberían de retirarse de inmediato. El prota, que es el duende que estaba vestido, comenzó a escuchar todo esto y comenzó rápidamente a maldecirse internamente para apresurarse a correr hacia donde se encontraba esa supuesta presa. Mientras se acercaba cada vez más a su objetivo, el prota escuchaba como alguien se encontraba gritando que no tenían que tocarla, que tenían que ayudarla de inmediato. Llegando al sitio, una persona se encontraba gritando que tenía que ayudarla, alguien tenía que salvarla, no quería dar a luz a los niños de un duende. Tanto la mujer como los duendes al observar al prota se quedaron viendo a este último fijamente. La chica, que se encontraba en apuros, le gritaba al prota que tenía que ayudarla de inmediato, le pedía que por favor la ayudara. El prota, observando al resto de duendes, les mencionaba a estos que tenían que dejarla ir de inmediato. Uno de sus compañeros y un duende un poco más grande que los demás le mencionaba al prota que era él otra vez, ese fenómeno de siempre. Comenzó a mencionar que el jefe ya estaba muerto y esa presa ahora le pertenecía, y si se atrevía a tomar su presa entonces terminaría viéndoselas con este, mostrándonos cómo él junto a sus compañeros se lanzaron a gran velocidad a acabar con el prota en ese instante, ordenándole también a los chicos que tenían que acabar con él de una vez por todas. El pequeño grupo de duendes terminó haciendo que el prota perdiera el equilibrio para terminar tumbado sobre su espalda en el suelo, mientras que este último comenzaba a maldecir a todos los duendes. El prota, al observar cómo se encontraba a punto de perecer o ser comido vivo, comenzaba a mencionarse que no podía creer que incluso esos duendes de bajo nivel, comenzando a rechinar sus dientes y mencionando que no podía perecer en ese sitio, tenía que sobrevivir de alguna manera. Inmediatamente algunos de los duendes comenzaron a sorprenderse por lo que había sucedido, pues el prota había sacado un arma y había acabado con uno de sus compañeros. El prota, observando sus objetivos delante, le mencionaba a estos que si no se largaban de inmediato se encargaría de acabar con todos ellos, cosa que terminó asustando a todos los goblins que comenzaron a escapar del sitio mencionando que este poseía un arma. Pero al parecer no eran tan despiadados como parecían, pues al duende que se encontraba caído en el suelo terminaron levantándolo rápidamente para escapar junto a este también. A pesar de todo lo sucedido, el prota se veía bastante exhausto y terminó casi colapsando al lado de la chica, la cual terminaba llamando la atención del prota preguntándole si acaso se encontraba bien y le agradecía a este por salvarla nuevamente. Continuó mencionándole al prota que no le había hecho daño y la había seguido protegiendo, realmente era un goblin completamente diferente, por lo cual le pedía al prota que no pereciera en ese sitio. El prota comenzó a pensar en las palabras de que es un tipo diferente de goblin, mientras que un sistema se abría delante de él y le mencionaba que el sistema se encontraba iniciándose. Justo en ese momento el prota seguía pensando que una vez él también había sido un humano. De regreso al pasado, el prota nos comienza a relatar que su nombre es Lin Tian y hace poco era un joven ejemplar que vivía bajo la bandera roja y disfrutaba de la primaria. Pero nunca se esperó que en vez de encontrarse con Dios después de haber sido atropellado por un camión sería transportado a otro mundo con un sistema, y aunque tenía un sistema todavía no se había activado completamente. Y aparte de poder ver las estadísticas no parecía tener ninguna otra opción. Sin embargo no ha estado inactivo en los últimos días, pues por lo que le ha dicho esa mujer ha conseguido algo de comprensión sobre ese mundo. Ese mundo ha sido creado por dioses que tienen varios monstruos poderosos, y los humanos se han forjado su lugar en ese continente con su propia fuerza. Pero el goblin en el que el prota había reencarnado es el monstruo más débil y asqueroso de todo ese mundo, y sus estadísticas son realmente bajas, incluso entre los duendes podría ser asesinado fácilmente. Se nos muestran entonces las estadísticas del prota. Su nombre es Lin Tian, su raza es goblin bendecido por los dioses. Su nivel es 5, clase no tiene, su vida es 20 de 20, su fuerza es de 5 y su defensa es de 5, habilidades de raza, absorción genética, equipamientos, cuchillo de piedra tosco, poder de combate total 30.
El prota en ese momento comenzó a pensar que hay una forma de hacerse más fuerte, y esa es aparearse con esa chica, observando a la chica fijamente, la cual se veía bastante exhausta. El prota nos relata que los goblins tienen la habilidad de hacerse más fuerte a través del constante apareamiento y reproducción, pero no tienen hembras en su especie. Así que para reproducirse solamente pueden aparearse con otras criaturas hembras, por lo que saquean constantemente, pero él solía ser un humano y hacer tales cosas le parecía realmente atroz. La chica, acercándose al prota, le mencionaba que no tenía que preocuparse, ya que después de pasar esos días con él ahora podía entenderlo un poco. Él era muy diferente a los demás y realmente no quería vivir con esos goblins después de todo, preguntándole si acaso no era verdad. El prota se encontraba observando a la chica en silencio, mientras que esta última continuaba mencionándole que no tenía que preocuparse, pues cuando la orden de los caballeros vengan a rescatarla le diría a todos que el prota la había salvado, y la orden de los caballeros siempre es justa y seguramente aceptarían que el prota viva en la aldea con ellos. Luego de escuchar eso, el prota se encontraba pensando que la chica no se equivocaba, pues incluso si el sistema no podía activarse mientras aguanta hasta que los humanos vengan a rescatarlos, entonces obtendría su protección. Y podría sobrevivir primero y luego averiguar poco a poco cómo activar el sistema. Justo en ese momento, un ruido terminó llamando la atención del prota y de la chica. Esto alarmó enormemente al prota hasta el punto que comenzaba a pensar si acaso los goblins habían regresado, ordenándole a la chica que fuera a esconderse rápidamente, a lo que esta última terminó acatando las órdenes del prota. En ese momento, un goblin venía corriendo a toda velocidad hacia el prota, el cual ya se encontraba preparado para atacarlo, pero este pequeño goblin le mencionaba al prota que los humanos habían llegado y querían atraparlo. Y ser más fuerte significa que no perecería, acercándose directamente a la chica con el objetivo, por supuesto, de aparearse con ella para volverse mucho más fuerte, pero antes de que este pudiera siquiera hacer cualquier otra cosa, el prota le había cortado el cuello con su cuchillo. Este inmediatamente terminó llamando la atención de la chica, mencionándole que al parecer los humanos estaban allí para rescatarla, a lo que la chica le preguntaba al prota si acaso pensaba que era en serio. Ambos comenzaron a correr hacia la parte principal de la cueva y la chica emocionada le mencionaba al prota que debería de ser la orden sagrada y genial, tenían que ir a comprobarlo de inmediato. Al llegar a la parte más amplia de la cueva, el prota terminó deteniéndose al observar cómo un hombre se encontraba acabando con sus hermanos goblins mientras utilizaba una habilidad que tiene por nombre corte de energía espiritual. Observando eso, el prota se encontraba sorprendido, y el hombre, observando a los goblins detrás de este, comenzaba a maldecir y mencionaba que esas asquerosas criaturas rompieron su uniforme de la orden sagrada. El sistema inmediatamente le mostró la información del humano al prota. Su estado no tenía, su nombre es Loder, su raza es humano, su nivel es 25, su clase es espadachín, tiene 200 puntos de vida, su fuerza se encuentra en 30 puntos y su defensa en 50. Las habilidades que posee son corte de energía espiritual, danza de las espadas, habilidades sagradas, espada celestial y equipamiento, espada del juicio y armadura de platino, poder de combate total 400 puntos. El hombre inmediatamente procedió a guardar su espada mientras que el prota se encontraba observándolo y este había comenzado a pensar que es la primera vez que veía estadísticas tan altas desde que había llegado allí, preguntándose si acaso realmente ese hombre era humano. La chica terminó acercándose a gran velocidad al comandante, mencionándole a este último que se encontraban allí, mientras que el prota todavía seguía pensando que se las arreglaron para fácilmente acabar con todos esos goblins. Pero justo en ese momento algo terminó sacando al prota de sus pensamientos, mencionando que tenía que esperar un momento, mostrándonos cómo al parecer Loder estaba a punto de acabar con la chica de un solo ataque, y el prota terminó esquivando el ataque junto con la chica en el instante preciso para que esta no resultara ser herida. Ambos habían aterrizado en un costado, y el prota, defendiendo a la chica, se encontraba pensando que no estaba allí para rescatar a la gente, entonces ¿por qué se encontraban atacándola de repente? El prota continuó preguntándose si acaso es porque la cueva está muy oscura que terminaron confundiendo a la chica con un goblin. Loder, acercándose a los chicos, le mencionaba al prota que era completamente desagradable que un goblin terminara esquivando su ataque. La chica terminaba gritándole al comandante que era ella, su nombre es Kelia. En ese instante el comandante, observando a la chica, le ordenaba que se callara, ya sabía que era ella, pero había sido profanada por los goblins e incluso podría estar llevando un engendro de goblin en su vientre. Y le parecía ridículo que una cosa tan asquerosa como ella estuviese pidiéndole su piedad, tenía que ir a arrepentirse de sus pecados ante la gran Santa Madre. La chica, sujetando a Loder por la capa, le mencionaba a este que tenía que esperar, pues aunque fue capturada no fue profanada por los goblins. Añadía que había sido él, señalando al prota mencionaba que ese goblin la había protegido. El hombre que se preparaba para acabar con la chica le mencionaba que si iba a inventarse historias, al menos tenía que hacerlas creíbles, y acaso pensaba tomarlo por tonto, tenía que ir a encontrar su final con esas criaturas humildes. El prota, al escuchar y observar todo lo que estaba sucediendo, se mencionaba que no podía creérselo. Rápidamente corrió hacia donde estaba la chica y le ordenaba a esta última que tenía que correr y salir de allí rápidamente. Empujando a la chica hacia un costado y lanzándose de frente hacia el caballero, el prota comenzaba a maldecirse mientras se mencionaba que no esperaba ese resultado después de todo. Pero antes de que algo más terminara ocurriendo, al parecer una magia había sido activada dejando al prota sorprendido, y una persona había llegado por detrás de Loder ordenándole a este último que se detuviera, mostrándonos cómo el prota había sido salvado por una barrera.
Era una chica que al parecer era una especie de sacerdotisa que se encontraba mencionando que ese goblin parecía un poco extraño después de todo. Kelly, al reconocer de quién se trataba, terminaba llamando a la santa doncella, mencionándole a este que tenía que salvarla. Arrastrándose a la chica le mencionaba que tenía que salvarla pues iba a ser ejecutada y ella no quería perecer de esa manera. La santa terminó hablándole al prota preguntándole si acaso podía entender sus palabras. En ese momento el prota se encontraba pensando que ella es la santa doncella y Freya, y es la portavoz del templo del cual le habían hablado, por lo que si quería salir de ese sitio esa podía ser su única esperanza. El prota inmediatamente le respondía a la mujer que podía hacerlo. El prota seguía mencionándole que ella es la santa doncella que habían mencionado, y además él no es un monstruo de ese mundo, él solía ser un humano en el pasado. Simplemente terminó convirtiéndose en eso por accidente y podía explicarlo todo si lo dejaba ir con ellos. Loder le mencionaba a la santa que al parecer era más inteligente que el resto de goblins y era bastante raro. La mujer con una sonrisa mencionaba que los goblins suelen ser criaturas estúpidas y humildes que no pueden hablar ni pensar con tanta fluidez, y eso podría ser un regalo de la Santa Madre. Observando a la chica, la santa le mencionaba a Kelia que si acaso ese goblin realmente no le había hecho daño. Con una sonrisa le mencionaba que sí, y no solamente no le había hecho daño, sino que le había protegido del resto de goblins y aparte de eso le había entregado comida. Luego de escuchar eso, la santa le mencionaba que perfecto, y ya que era tan especial entonces tenían que devolverse primero y lo estudiarían a fondo antes de tomar una decisión. La santa le preguntaba al prota si acaso estaba dispuesto a acompañarlos, a lo que el prota rápidamente le respondía que por supuesto que los acompañaría. El prota inmediatamente comenzó a pensar que por fin alguien que entendía razones, y ya que quedarse significaba la muerte podría volver y probar su inocencia. La santa inmediatamente terminó chasqueando sus dedos para hacer desaparecer la barrera que protegía al prota o en este caso lo retenía. Dando la espalda, la santa le mencionaba a Loder que era momento de retirarse. El prota, acercándose a la santa, le agradecía a esta por su amabilidad y le mencionaba que se lo pagaría adecuadamente, ya que él, pero inmediatamente la santa lo interrumpe y le mencionaba al prota que por supuesto. Aún así, justo en ese preciso instante, el prota escuchó algo que le parecía un tanto peculiar, pues era el sonido de una espada atravesando la carne, mostrándonos cómo por detrás del prota una escena turbia se encontraba llevándose a cabo. Justo en el momento en el que el prota terminó volteando hacia atrás, pudo darse cuenta cómo la chica Kelly había caído desplomada en el suelo con una herida en su vientre. Completamente sorprendido por lo que estaba observando, el prota no podía creer lo que estaba sucediendo, y en ese instante la santa, observando al prota con una sonrisa falsa, le mencionaba que cuando regresaran, este se lo agradecería como debía de ser, cosa que dejó al prota completamente helado. Una semana después de lo sucedido, la campana de la iglesia comenzó a sonar y múltiples personas se encontraban llegando a la plaza que se encontraba justo delante de la iglesia. Lode comenzaba a mencionarle a las personas que esa incursión de goblins había traído grandes daños al pueblo de la luz. Continuó añadiendo que los goblins utilizaron despreciables ataques furtivos para masacrar a 30 residentes del pueblo de la luz. Las personas furiosas comenzaban a maldecir a todos los goblins y la sangre tenía que pagarse con sangre y ojo por ojo. Además, los goblins y los humanos eran enemigos mortales después de todo. Lode, mientras golpeaba el tablero donde se encontraban las imágenes de las personas que habían sido desvividas, mencionaba que sin embargo la Orden Sagrada en nombre del templo había purgado a esos goblins vengándose así de todos los aldeanos heridos. La santa por otro lado le mencionaba a los presentes que tenían que continuar rezando devotamente al templo, ya que el templo siempre protegería a sus devotos seguidores. Las personas comenzaban a victoriar y a desear larga vida a todos los caballeros y larga vida al templo. Cambiando de escena, nos encontramos en una habitación privada y sobre la mesa podemos ver que se encontraba un pergamino con toda la información acerca de cierto goblin. Esta era la habitación de Freya, la cual se encontraba mencionando que el sermón de ese día fue todo un éxito y son tan tontos como siempre. Y en consecuencia a eso rezarían con aún más devoción hacia el templo y ofrecerían aún más tributos, mostrándonos así como la chica se encontraba sujetando una sustancia roja que se encontraba dentro de un frasco. En ese instante el prota que se encontraba amordazado y encadenado terminaba llamando la atención de la santa, la cual terminó observando al prota de reojo. Vemos entonces que el prota se encontraba colgado en una pared cercana en la habitación de la chica mientras que este se encontraba maldiciéndola e insultándola de múltiples maneras. La mujer, observando al prota, le mencionaba que si acaso aún seguía con vida y era bastante fuerte de vitalidad. La mujer le mencionaba al prota que no era de extrañar que el templo no pudiese erradicar a los goblins del continente, y esa vez iban a ver qué tanto podía afectar el veneno a los goblins. El prota rápidamente comenzó a rechinar sus dientes para luego con furia mencionarle a la mujer que ella lo había engañado y había engañado a todos y había acabado con la vida de la pequeña niña Kelia. Continuó mencionándole que si acaso podían considerarse de verdad una orden sagrada, y a eso era lo que ella llamaba justicia humana. Pero de manera drástica la mujer terminó incrustando una estaca en la boca del prota y mientras se acercaba a este le mencionaba que le parecía extraño, ya que una criatura débil y basura como este, un goblin lujurioso, se atrevía a cuestionar la justicia humana. Además, Kelia fue hechizada por el prota y se atrevió a hablar por este, eso es una traición a la humanidad y a la orden sagrada, por lo cual su muerte fue su última lealtad. Y con una sonrisa de desquiciada le mencionaba al prota que los goblins no son más que alimañas de ese continente.
y que la santa doncella hablara con el prota ya es un gran favor para este. Y además debería de estar agradecido y usar su pequeño y asqueroso cuerpo para contribuir a los experimentos humanos de la Orden Sagrada. Se nos muestra inmediatamente cómo un círculo mágico se había activado justo detrás del prota y este último comenzó a sentir una gran cantidad de dolor, comenzando a pensar si acaso iba a morir de esa manera, así sin desearlo. El prota, recordando lo que había pasado en la cueva, se encontraba mencionándonos que todo fue su culpa por haber sido un total y completo tonto. Reencarnado de un humano a un goblin de bajo nivel, terminó aferrándose totalmente a la compasión humana, pensando que eran justos y amables. Y la debilidad e ingenuidad fueron sus errores más mortales. Después de ser llevado de vuelta a la aldea humana, Loder e Freya terminaron torturándolo y jugaron con este de todas las formas posibles, sin creer ni una sola de las palabras que el prota les decía. Y no duró mucho tiempo siendo jugueteado hasta su muerte por una perra sádica. El prota comenzó a pensar que si hubiese tenido una oportunidad nunca hubiese confiado en los humanos, y si pudiese haberlo hecho de nuevo definitivamente él trituraría sus huesos y bebería su sangre. Mientras el alma del prota se perdía en el limbo, el chico seguía pensando que si pudiese vivir de nuevo, pero inmediatamente el prota terminó despertándose algo sorprendido. Observando una versión de su cuerpo espiritual, el prota se preguntaba si todavía seguía con vida y dónde se encontraba ese lugar. Una ventana del sistema terminó apareciendo delante del prota mencionándole que el sistema de simulación de vida de Goblin se había activado. Este mismo se encontraba evaluando y la evaluación se había completado inmediatamente. El sistema le mencionaba al prota que había perecido. El sistema le mencionaba al prota que debido a su estupidez se había olvidado de que este era un goblin y los humanos nunca confiarían en los goblins, ni tampoco mostrarían piedad ante estas criaturas, por lo cual el prota pereció después de ser torturado y atormentado. El dolor de la tortura de una semana estaba impregnado en su alma. Y nunca podrá olvidar el dolor que le habían causado los humanos, por lo que su final es uno de los peores destinos para cualquier transmigrador. Aún así, el sistema le mencionaba que podía volver a comenzar una nueva vida, preguntándole al prota si acaso deseaba empezar de nuevo. Sorprendido y confundido, el prota se preguntaba si acaso ese es el sistema, ese es su sistema personal, solamente se activaba después de su muerte. Y con ese sistema podría regresar a la vida, pero parece que renacería de nuevo como una criatura del más bajo nivel, un goblin. El prota, algo confundido, le preguntaba al sistema qué representaban las respuestas que se encontraban en la parte inferior, el sí y el no. El sistema comenzaba a informarle al anfitrión que si elegía la respuesta no, su alma sería disipada y moriría completamente, pero si elegía la opción sí, conservaría sus memorias y el sistema actual y sería enviado de vuelta a ser un goblin. El prota preguntaba si acaso con todos sus recuerdos y volvería una semana al pasado. Mostrando una sonrisa, el prota mencionaba que ahora lo podía entender, esa era su oportunidad de venganza, sin lugar a dudas se vengaría de Loder e Freya, dando rápidamente en la opción sí. Mientras el sistema comenzaba a transportar al prota, el chico lo único en lo que podía pensar era en la venganza que ahora se había impregnado en su ser. El sistema inmediatamente le mencionaba al prota que la vida Goblin 2.0 estaba por comenzar, y se encontraba siendo transferido inmediatamente a la cueva de los goblins. Luego de que la transferencia fue completada, el sistema le mencionaba al prota que comenzando la vida Goblin 2.0, para ayudarlo a sobrevivir un poco más, el sistema se había reforzado ligeramente. Observando su mano, el prota se encontraba mencionando que realmente solamente un poco, pero era mejor que nada, o eso suponía. El sistema le mencionaba al prota que aunque haya renacido, el peligro no había terminado, ya que la Orden Sagrada Humana estaba a punto de alcanzar al anfitrión, por lo cual le pedía que tuviese en cuenta que si perecía de nuevo, el sistema no podría revivir al anfitrión nuevamente. Observando ese mensaje, el prota mencionaba que como se esperaba, la Orden Sagrada estaba a punto de llegar, por lo cual no podía bajar su guardia. Inmediatamente el prota le preguntaba al sistema qué era lo que éste podía hacer, el cual comenzó a explicarle al prota que ese sistema se llama Sistema de Simulación de Vida Goblin. El anfitrión puede simular su vida con ese sistema y prever acontecimientos futuros, por lo cual le pedía que por favor tenía que tener en cuenta que cada elección que haga el anfitrión conduciría a resultados diferentes. Además de eso, cada simulación requiere de 4 horas después de que la última simulación termine y ganaría puntos que pueden ser utilizados para canjearlo por artículos en la tienda. Sonriendo, el prota mencionaba que si entonces era una simulación, eso significaba que podía ver el futuro, mencionando que tenía que comenzar la simulación de vida inmediatamente. El sistema le mencionaba al prota que el escenario actual es escapar de la cueva de los Goblin, ya que la cueva Goblin en la que el prota se encuentra ha sido descubierta por el caballero sagrado Loder. Y para escapar del santo caballero Loder necesitaba tomar las siguientes decisiones. La primera, avisar a sus compañeros goblins y unirte a ellos para poder enfrentar a Loder y a sus hombres, ganando así 10 puntos de esa manera.
La segunda opción es abandonar al resto de goblins y escapar, obteniendo así de esa manera 5 puntos. Y la tercera opción era esconderse en la cueva y rezar para que Loader y sus hombres no terminen encontrándolo, quedándose así con un resultado de 0 puntos. El prota, comenzando a analizar la situación, se mencionaba que aunque tiene 3 opciones disponibles, estaba completamente seguro de que aunque todos los goblins de la cueva terminaran uniéndose, no podrían contra Loader ellos solos, por lo que escapar para salvarse sería la mejor opción. Aún así, el prota picó en la primera opción, la cual era avisarle a sus compañeros goblins y unirse a ellos para hacerle frente a Loader y a sus hombres. El prota se encontraba pensando que lo simularía primero y elegiría la opción con mayor puntuación porque podría cambiarlos por un arma y podría derrotarlos con un ataque furtivo. El sistema nos menciona que el prota había perecido mientras que le añade al chico que había liderado a los goblins a una batalla desesperada en contra del caballero sagrado Loader. Pero debido a la gran diferencia de fuerzas, este fue acabado por Loader y sus hombres. Y el prota había subestimado la fuerza de los goblins. En conclusión, antes de tomar una decisión tenía que reconsiderar su propia fuerza. Aún así, el prota obtuvo inmediatamente los 10 puntos por haber hecho la simulación. El chico se encontraba mencionándose que tal y como lo había pensado, pues si confiaba en los goblins que allí se encontraba, era imposible sobrevivir, pero había conseguido los puntos después de todo. Inmediatamente el prota le ordenaba al sistema que abriera la tienda de canjes. Observando todo lo disponible en la tienda, el prota se encontraba mencionando que había muchas armas para intercambiar, pero sus puntos eran demasiado bajos. Aún así logró encontrar una daga que cuesta exactamente 10 puntos. Se nos menciona que esta es una daga élfica liviana y veloz, su velocidad aumenta en un 10% y su fuerza aumenta en 15 puntos, una pequeña daga fabricada por los elfos, frágil pero muy afilada. Sujetando la daga entre sus manos, el prota mencionaba que la daga se veía realmente afilada, y en ese mundo, aparte de las armas de los goblins, si le dan un punto vital podría ser un golpe mortal a cualquier criatura que golpeara. Inmediatamente el prota terminó llamando la atención del sistema y le preguntaba a este que por qué no podía ver a Kelia y a dónde se había ido. El sistema le mencionaba al prota que debido al renacimiento del anfitrión, algunos detalles de la línea temporal habían cambiado, y en esa línea temporal Kelia no fue capturada por los goblins y sigue viviendo felizmente en el pueblo. Esto terminó alarmando bastante al prota, que luego terminó colocando una ligera sonrisa para mencionar que lo podía comprender, al parecer sí había cumplido su promesa con Kelia, y en ese caso ya no tenía nada más de qué preocuparse. Tomando un camino separado, el prota mencionaba que debía de escapar para poder sobrevivir. El prota nos comienza a relatar que se encuentra en el pasaje más estrecho, la entrada exterior es más pequeña por lo que los guardias serían relativamente más débiles. En el exterior de la cueva, los guardias comenzaban a mencionar que esos goblins son realmente repugnantes, otro mencionaba que solamente tenía que aguantar ya que ese trabajo estaba bastante fácil para ellos. El prota inmediatamente se detuvo y se colocó serio mencionándose que había escuchado unas voces desde el exterior. Los guardias se encontraban mencionando que esa entrada es pequeña, y cualquier goblin que salga corriendo es una completa basura, por lo cual podrían aplastarlo con sus propias armas sin mayor complicaciones. Su compañero le mencionaba que no tenía que olvidar que Loader les había ordenado que cualquier chica que intentase escapar en el caos debería de ser acabada inmediatamente, no podían dejar que eso llegase a la aldea después de todo. Su compañero le mencionaba que lo podía entender y tenía que dejar de fastidiarlo recordándole las reglas constantemente. Al escuchar eso, el prota se había enfurecido y comenzaba a maldecir a la orden sagrada por sus reglas, las cuales los llevan incluso a acabar con las personas inocentes de su propia especie. Y mucho más a un goblin como él, por lo cual el prota terminó tapándose la nariz y se encontraba pensando que no tenía más opción que pelear en contra de esos tipos. Justo en ese momento, desde el interior de la cueva se escuchaba una voz que pedía auxilio. Mencionaba que era una chica del pueblo luminoso, o sea, del pueblo de la luz, que había sido capturada por los goblins. Uno de los guardias terminó levantándose y mencionaba que allí venía la primera presa, mientras que su compañero le mencionaba que tenían que acabar con esa mujer, así el señor Loader terminaría recompensándolos. Inmediatamente uno de los guardias comenzó a acercarse a la cueva escondiendo algo detrás de su espalda, y con una gran sonrisa le mencionaba que tenía que salir y no tenía que tener miedo, ya que él es uno de los caballeros, y estaba allí para llevarla de vuelta, pero antes de que pudiera terminar de decir eso, algo terminó atravesando su boca y saliendo por la parte trasera de su nuca. En ese momento el prota se encontraba pensando que todos los humanos iban a perecer, pues su venganza como goblin estaba por comenzar. En ese momento el caballero de atrás observaba a su compañero que comenzaba a tambalearse y mientras sujetaba su espada se acercaba a este y le preguntaba por qué se retrasaba tanto, tenía que darse prisa. El prota, aprovechando que el caballero se había acercado lo suficiente, rápidamente se lanzó hacia este mientras que el caballero confundido le preguntaba al prota qué era lo que estaba sucediendo. Y antes de que el caballero pudiera atacar al prota, este último terminó golpeándolo en el rostro causando que el caballero perdiera el equilibrio mientras se lanzaba hacia este. El hombre al observar al goblin se encontraba confundido por lo que estaba observando, pero antes de que el caballero siquiera pudiese moverse hacia otra dirección, el prota terminó cortándole el pecho.
cosa que hizo que el caballero terminara desplomándose en el suelo. Este hombre, preocupado y asustado, le mencionaba al prota que si acaso realmente podría hablar su idioma. Le pedía al prota que lo perdonara e incluso le suplicaba que lo dejara ir. Mostrándole una foto, le mencionaba al prota que tenía familia y una hija a la cual volver a ver, y todos ellos estaban esperándolo de vuelta en casa. Continuó mencionándole al prota que este es verdaderamente inteligente y debería de entender, preguntándole si acaso no era verdad, y solamente seguía las órdenes de la Orden Sagrada y fue forzado a venir allí después de todo. Continuó mencionándole al prota que le daría una bolsa llena de monedas de oro y por supuesto también le entregaría una jovencita, le traería una fresca y jugosa chica humana. El prota tendría que considerarlo ya que los beneficios que le estaba ofreciendo eran bastante llamativos. Aún así, el caballero terminaba ocultando un puñal que se encontraba sacando desde su espalda y en ese momento pensó que se había distraído lo suficiente y esa era su oportunidad, preparándose para acabar con el prota. Comenzó a mencionarle al prota que era una bestia completamente estúpida y que era su momento de perecer, pero antes de que el caballero siquiera pudiera darse cuenta, su cabeza ahora se encontraba separada de su cuello. Inmediatamente el prota se quedó observando las cosas del humano que habían quedado tiradas en el suelo y a la distancia escuchaba cómo se gritaba la palabra corte de energía espiritual. Eso llamó la atención del prota, el cual se encontraba mencionando que es Loder, el cual ya los había encontrado. Inmediatamente el prota terminó tomando las prendas de uno de los caballeros mientras mencionaba que se encontrarían de nuevo muy pronto, comenzando a retirarse del sitio a gran velocidad. Furioso, lo único que podía mencionar antes de largarse completamente era el nombre de Loder y el de Freya. Tiempo después, estos terminaron llegando a donde se encontraban los caballeros desvividos. Loder, observando a uno de los caballeros, se encontraba preguntando qué era lo que estaba pasando. ¿Podría ser que un goblin se había escabullido a través de la red? Y Freya mencionaba que un goblin que podía acabar con esos dos entonces debe de ser un mutante. Lowen mencionaba que por supuesto, si se trata de un mutante y este había escapado entonces no era una buena señal, y ni siquiera pudieron con un goblin mutante, eran unos completos inútiles, pateando el cadáver de uno de los caballeros que había quedado tumbado en el suelo. Y Freya, lamiéndose los labios, comenzaba a mencionar que un goblin mutante debe de ser muy divertido después de todo. Y con una expresión de sádica mencionaba que si pudiesen atraparlo, entonces definitivamente se divertiría mucho utilizando su cuerpo. La noche había llegado y en el interior del bosque observamos al prota, el cual se había tumbado en el suelo y se encontraba pensando que por fin finalmente logró sobrevivir. Mientras comía una fruta, el prota mencionaba que ya que todos odiaban tanto a los goblins, se encargaría de todos ellos a la manera goblin. Los goblins tienen el rasgo de mejorar a través del apareamiento y la devoración, y mientras aumentan sus estadísticas, criaría descendencia más fuerte y expandiría su influencia. Y en esa vida haría que el único deseo de todos los hombres sea la muerte, y haría que todas las mujeres giman y lloren bajo sus pies. Y en el momento en el que el prota se encontraba pensando en eso, terminó dándose cuenta de que los arbustos detrás de él comenzaron a moverse, cosa que terminó alarmando al prota. El prota, mientras observaba una silueta, se encontraba pensando que si acaso Loder y su grupo no habían renunciado a cazarlo, mostrándonos así como el prota se había lanzado directamente hacia este ser encapuchado. Se encontraba pensando que atacaría primero para así poder tener la ventaja. Pero aún así, pese a la oscuridad, el prota no sabía quién era el que se encontraba allí. Justo en ese momento, a lo que iba a atacar el prota terminó tropezando y se nos muestra que al parecer es una pequeña goblin femenina. Confundido y sorprendido, el prota se preguntaba si acaso de verdad podía ser un goblin. En ese momento, el prota le preguntaba si acaso podía hablar, mostrándonos cómo ésta se había tropezado y había caído patas arriba, cosa que dejó al prota algo sorprendido. La pequeña goblin que había quedado al descubierto en el suelo le mencionaba al prota que eso le dolía. Algo confundido por lo que estaba observando, el prota se preguntaba por qué tenía características femeninas. Si hasta donde el prota sabe, los goblins solamente son machos y por esa misma razón solamente pueden reproducirse o aparearse con otras especies. La pequeña comenzaba a levantarse y le pedía al prota que por favor no la lastimara, ya que solamente había ido a buscar agua. El prota, observándola, se preguntaba qué era lo que estaba pasando, pues cómo podía ese goblin hablar frases completas. Y además sus estadísticas mostraban algo bastante peculiar. Era una pequeña goblin de nivel 3, su raza es goblin, su clase es mensajero de Dios. Los títulos que posee la chica es duende hembra, diosa caída, alma pura y bendición divina. Sus puntos de vida son 10, su fuerza es 2 y su defensa es 1. Las habilidades que esta posee es absorción de genes y crecimiento salvaje. Su equipamiento es ninguno y sus puntos totales de combate son 10. Un recuadro en la parte baja mencionaba que si un goblin macho se aparea con un goblin hembra, el goblin macho se puede convertir en el legendario dios goblin. Al leer todo eso, el prota se preguntaba si acaso aparearse con ella podría convertirlo en un dios goblin. Entonces, eso significaba que... Pero la pequeña goblin, al darse cuenta de que el prota estaba lo suficientemente cerca de esta, comenzó a asustarse y le mencionaba que ella realmente fue enviada por el jefe a buscar agua. Y si no conseguía el agua, entonces el jefe terminaría golpeándola hasta acabar con su vida. El prota rápidamente se disculpaba con esto y le mencionaba que no era su intención. Dándole palmaditas en el hombro, le mencionaba a la pequeña goblin que no tenía que seguir llorando. El prota se encontraba pensando que si ella seguía llorando podía atraer tanto a Loder como a su grupo.
La pequeña Goblin acercándose al prota le preguntaba a este si acaso él también puede hablar, a lo que el prota con una sonrisa le mencionaba que por supuesto. El prota pensó en ese momento que era cierto que los Goblins normalmente no hablan, y es probable que ella ni siquiera haya interactuado un poco con su tribu. La chica sujetando al prota de la capa le mencionaba que él era demasiado amable, ya que otros Goblins solamente le pegaban y terminaban regañándola. Y era la primera vez que alguien se preocupaba por ella tan gentilmente, y si no tiene a dónde ir entonces ¿por qué no venía con ella hacia su tribu? Estas palabras terminaron alarmando al prota, el cual terminó tomando a la pequeña Goblin por los hombros mientras le preguntaba algo sorprendido si acaso hablaba en serio. Hay una tribu Goblin cerca de donde se encontraban. El prota se encontraba pensando que no podía estar completamente seguro de si Loder y su grupo seguían buscándolo, y ese no es el momento para apresurarse, la prioridad era encontrar un lugar seguro para resguardarse. La pequeña Goblin, al darse cuenta de que el prota le estaba tomando de los hombros, comenzaba a sonrojarse, y mientras observaba al prota le mencionaba que por supuesto lo llevaría allí de inmediato. Con una sonrisa malévola, el prota se encontraba pensando que era justo lo que necesitaba para reclutar subordinados, mientras le mencionaba a la pequeña Goblin que tenía que llevarlo hacia su tribu. Un rato después, observamos unas pequeñas tiendas de campaña que se encontraban en el bosque, y del interior de estas comenzaron a salir unos cuantos Goblin al notar la presencia de alguien extraño. Con sus armas de piedra comenzaron a rodear al prota y comenzaban a preguntar por qué este llevaba ropa humana, y nunca habían visto a una criatura tan rara como esta. Además, la Fenómeno se había encargado de traerlo consigo. El prota, observando sus alrededores, se mencionaba que había muchos Goblins en esa tribu, por lo cual debería de empezar desde allí. Comenzó a mencionar que estaba allí para unirse a ellos y tenían que dejarlo ver a su líder. Uno de los Goblins comenzaba a burlarse del prota llamándolo forastero que quería ver al jefe, otro añadía que el jefe no es alguien que pueda verse solamente porque uno quiera. Continuaban mencionando que tenían que atraparlo primero y luego llevarlo con su jefe. La pequeña Goblin terminó defendiendo al prota gritándole a estos que el prota no es un mal tipo y no tenían que actuar de manera precipitada rápidamente. Justo en ese momento, una voz terminó llamando la atención del prota, la cual preguntaba qué era lo que estaban haciendo todos allí reunidos. Los Goblins, al escuchar esa voz, comenzaron a mencionar que el jefe ya se encontraba allí presente. Y este es un gran Goblin de nivel 25, su raza es Goblin y su clase es chamán. Los títulos que posee son Máquina Reproductora, Zorro Astuto y Sabio y Bendición Divina. Su vida es de 122 puntos, su fuerza es de 29 y su defensa es de 17. Las habilidades que posee son absorción genética, invocador y control de espinas. El equipamiento que este utiliza es báculo craneal y collar de huesos. Y sus puntos de combate total son 200. El chamán preguntó quién se encontraba haciendo todo ese ruido, mientras que el prota observándolo se encontraba mencionando que entonces hay un goblin de nivel tan alto en esa tribu. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan para así poder continuar con esta historia y llegar a muchas más personas para que esta comunidad siga creciendo. Recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la frase Simulación Goblin 2.0. Aprovecho para agradecerle a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. Chicos, de todo corazón estoy muy agradecido con todos ustedes. Y ahora, sin nada más que decirles, espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.